Hoy es 18 de junio de 2024, martes de inteligencia artificial. Vamos a quitarnos rapidito la parte de negocios porque esta semana es muy interesante en la parte de desarrollo. Hay muchas cosas y además con mucha miga. Así que en negocios, 4 cositas rápidas. La primera es que la semana pasada os hablaba de una startup italiana que se unía a la mini fiesta europea de inteligencia artificial, se llamaba iGenius. Bueno, pues esta semana Mistral, que es otra de las pocas que están en la fiesta de la inteligencia artificial europea, ha levantado 600 millones de euros de financiación en una nueva ronda, con una valoración total de 6.000 millones de euros, no, 6.000 millones de dólares, con lo cual estaríamos más bien alrededor de los 6.500 millones de euros, una cosa así. Para dar un número de referencia, Mistral en diciembre de 2023, es decir, hace unos 6 meses, tenía una valoración de 2.000 millones de euros, o sea que ha multiplicado por más de 3 su valoración en 6 meses. La segunda noticia tiene que ver con una empresa que se llama Cognigy, escrito Cognigy, que, bueno, la cantidad que ha levantado en financiación no es mucha, para lo que estamos hablando en otras cosas es mucha, ya me gustaría que me la dieran a mí. Son 100 millones de dólares en una serie C de financiación, pero por lo que me ha interesado la noticia es porque estos de Cognigy, que yo no sabía nada de ellos hasta ahora, resulta que se dedican a hacer agentes de inteligencia artificial específicamente para servicio al cliente. Me interesó en el momento de leer la noticia por las dos cosas. Primero, porque hagan agentes de inteligencia artificial, que es un campo sobre el que, sobre todo, Andrew Ng, el gurú este de Machine Learning, está hablando mucho y él cree que es uno de las... Bueno, él cree que es el gran paso siguiente que tiene que venir en inteligencia artificial, lo que se llama el AI Agency. Es que en español decir la agencia de inteligencia artificial no se entendería muy bien. Y me ha interesado, por lo tanto, que estos tíos ya se dediquen específicamente a hacer agentes de inteligencia artificial y, por otro lado, que los hagan específicamente para un campo muy determinado como la atención al cliente, el servicio a clientes. Yo creo que es por donde va a ir también. En esto no soy tan radical como Andrew Ng, pero claramente creo que es una de las áreas por explotar, el hacer agentes de inteligencia artificial y especializarlos. Y la tercera noticia, la tercera y cuarta están relacionadas. Por un lado, Mozilla, la Fundación Mozilla, que son los que hacen, entre otras cosas, el navegador Firefox, ha iniciado un programa de aceleración de startups con con el foco puesto, la limitación puesta en que tienen que ser startups que desarrollen inteligencia artificial local, es decir, ejecutable en dispositivos, vamos a decir, domésticos o como mucho empresariales pequeñitos, digámoslo por oposición, que no necesiten una granja de servidores en Iowa consumiendo 100 megavatios. El plan incluye hasta 100.000 dólares de financiación para cada startup y además incorpora un programa de aceleración que dura 12 semanas para que desarrollen una especie, una especie de proof of concept durante esas 12 semanas. No es mucho, ni los 100.000 dólares ni las 12 semanas, pero algo es algo. Y como ya sabéis que yo soy un gran evangelista de dos cosas, primero en inteligencia artificial de dos cosas, del open source y de la inteligencia artificial local, porque esas dos cosas combinadas son las que van a permitir, por un lado, que esto no quede en manos de 4 tíos en un taxi, que nunca va a ser bueno, pero sobre todo, por otro lado, va a permitir que se avance más rápido, porque siempre se va a avanzar más rápido si hay un montón de gente que en su casita con su ordenador puede investigar en inteligencia artificial, que si dejamos esto en manos de 4 mastodontes en Silicon Valley, que contratarán a los mejores del mundo, sí, pero es que en el mundo hay muchos más que los que ellos pueden contratar. O sea, seguro que Google y Meta y OpenAI tienen a los 1.000 mejores tíos de inteligencia artificial del mundo, pero es que hay más de 1.000. En el mundo hay 8.000 millones de personas. Solo en la India debe haber como, 50 millones de tíos que sepan programar, además a un alto nivel y que además hablan inglés y que además tienen experiencia. No tiene sentido que pensemos que solo los elegidos por 3 o 4 empresas en el mundo pueden aportar. Así que open source y local, esos son los dos focos en los que siempre me vais a encontrar a mí al frente de la manifestación. Y la cuarta y última noticia de negocios que está relacionado con esta es que Amazon también ha abierto una especie de programa
de inversión en startups de inteligencia artificial generativa. Su fondo de inversión es un poquito más grande, son 230 millones de dólares. Bueno, Amazon tiene la pasta y se la gasta en lo que quiere, y ya me parece bien que puestos a gastárselas la gasten en esto. Aquí no tiene que estar, no hay un foco específico, no tiene que ser local, no tiene que, bueno, lo único es que tiene que ser inteligencia artificial generativa, pero por lo demás, ancha es Castilla. Y vamos a la parte de desarrollo, que como os decía es donde está la chicha de esta semana. Nos quitamos primero las noticias un poquito más de todas las semanas, de mejoras, de novedades, pero que no suponen ideas nuevas y no suponen conceptos nuevos. Por un lado, Alibaba ha presentado la versión 2 de su modelo de inteligencia artificial, que recordáis que se llamaba Qwen, escrito Qwen. Bueno, pues Qwen 2 lo han presentado esta semana, lo han presentado en la modalidad base y en la modalidad Instruct, que como sabéis, la modalidad Instruct es la que usamos después todos, de todos los modelos, es la modalidad que está fine-tuneada para seguir instrucciones y por lo tanto es la que luego permite chatear y que te responda preguntas y que te escriba código, que ejecute tareas que tú le digas. El modelo lo han presentado en varios tamaños. Esto ya empieza a parecer una marca de suavizante con varios perfumes y los botes más grandes y más pequeños. El más pequeño es de medio billón de parámetros. Aquí siempre recordad que hablo en billones americanos, lo cual es una también buena noticia porque este tipo de modelos son los que en algún momento deberían permitir, siempre que mejoren obviamente, ahora mismo la precisión de un modelo de medio billón de parámetros es muy poca, pero si conseguimos que mejoren estos modelos nuevos, esto es lo que vamos a poder luego llevar a local. Como digo, el más pequeño es medio billón, el más grande son 72 billones. Y por el camino tienen también una versión con Mixture of Experts de 57 billones con expertos de 14 billones. El más grande tiene una ventana de contexto de 128.000 tokens, que está bastante bien, no es los millones de los que se hablan en algunos casos, pero 128.000, recordad que no hace mucho, hace un año, una ventana de contexto de 8.000 tokens ya nos parecía la bomba. Según la evaluación que ellos mismos hacen, recordad lo de que lo dice el que lo vende, dicen que este Qwen 2 mejora incluso a Llama 3 en algunos benchmarks. A Llama 3 entiendo que el de 70 billones de parámetros y entiendo que el que lo mejora de todas las variantes de Qwen 2 es el de 72 billones. Otra buena noticia de cara a utilizarlo en dispositivos no muy potentes, además de que existan versiones de medio billón e incluso hay otra de 1,5 billones que también podría encajar en un dispositivo pequeño, pero es que además en sus pruebas han visto que resiste muy bien la cuantización, la bajada de precisión en los pesos, con lo cual los modelos pueden ser incluso todavía más compactos si los cuantizamos. En cualquier caso, como siempre, todo esto lo dice el que lo vende, hay que verlo en el mundo real, pero os dejo la noticia ahí. La segunda noticia tiene que ver con los modelos de espacios de estado, los State Space Models. El más famoso es Mamba, como sabéis. Bueno, pues resulta que Microsoft ha hecho un interesante experimento, ha cogido un modelo basado en Mamba y lo ha entrenado con el dataset que utilizó para entrenar a Phi 3. Y, cito textualmente, esto ha mejorado dramáticamente el rendimiento frente a la versión de Transformers. En concreto, ellos mencionan los resultados que han obtenido en el MMLU, el Massive Multitask Language Understanding, que es, por decirlo así, el benchmark que mejor mide, muy entre comillas, la capacidad de razonamiento, también en el Human Eval y en la capacidad de retrieval, en la capacidad de encontrar información y no buscarla, pero una vez buscada para él, localizar la información relevante para una respuesta. Una vez más, no solamente aquí la conclusión fácil podría ser los modelos, los SSMs son mejores que los Transformers, o esto es un indicio de que van a ser mejores que los Transformers, que puede ser, pero fijaos que hay un matiz, que es que lo han entrenado con el dataset de Phi 3. Y si recordáis en su día, cuando os hablé de Phi en general, Phi está entrenado con unos datasets muy sintéticos. Creo incluso que algunas de las versiones las entrenaron solo con datasets sintéticos. Y datasets, en el caso de que no sean sintéticos, de muy alta calidad, muy limpiados, de los que se llaman, a veces a estas variantes se le pone de sufijo edu, como si fuera un valor educativo. Así que
aquí probablemente se junten dos efectos. Uno del que ya os he hablado otras veces, que es la calidad de los datos. Los datos son el principio del problema, el principio del proceso. Si el principio es malo, el final es malo. Si el principio es bueno, el final puede ser también malo, porque lo que hay en el medio puede ser malo. Pero si el principio es bueno y lo que tienes en el medio es razonablemente bueno, el final será bueno, seguro. Así que aquí es difícil separar el efecto de Mamba del efecto de la calidad del dataset, pero en cualquier caso, comparando modelos iguales, que es lo que está haciendo Microsoft en este caso, comparando un Transformer, el modelo original de Phi, que es Transformer, un Transformer entrenado con un dataset y un SSM entrenado con ese mismo dataset, repito, la frase que dice Microsoft es que mejora dramáticamente la versión SSM a la versión de Transformers. Tercera noticia, una empresa que yo no conocía y que he descubierto esta semana, que se llama PowerInfer, como si fuera inferencia, pero solamente la parte del principio, Infer, ha presentado la versión 2, a la que han llamado PowerInfer 2, de lo que ellos llaman una framework de inferencia. Difícil saber exactamente lo que quieren decir con esto, pero entendemos que es una framework para mejorar el proceso de inferencia de un LLM dado. En su caso, esta PowerInfer 2 o PowerInfer 2, para que se note que somos todos bilingües, la han enfocado a optimizarla especialmente para teléfonos móviles. Y han conseguido, atención porque las cifras son realmente espectaculares, aunque como siempre lo dice el que lo vende, pero las cifras son espectaculares, han conseguido ejecutar en un teléfono móvil Mixtral de 47 billones de parámetros con Mixture of Experts y han conseguido 11,68 tokens por segundo de ritmo de inferencia, que eso es 22 veces más rápido que el modelo más rápido que teníamos ahora en teléfonos móviles. Es una burrada ser capaz de ejecutar un MOE de 47 billones de parámetros en un teléfono móvil, pero es todavía más burrada ejecutarlo a casi 12 tokens por segundo. Es cierto que los móviles que han utilizado creo que eran de OnePlus y eran modelos con, no sé si 16 gigas como mínimo de memoria, no sé si en algún caso tenían 32 gigas. O sea, estamos hablando de modelos muy de la parte alta del espectro de teléfonos móviles, pero en cualquier caso, repito, meter un modelo de 47 billones de parámetros, aunque tenga Mixture of Experts, y sacar 12 tokens por segundo es espectacular. Cuarta noticia de las convencionales, es un paper tonto, pero he querido ponerlo por una reflexión un poquito más general. Resulta que unos tipos de Scale AI han hecho un estudio para ver si los LLMs están haciendo overfitting a los benchmarks o no. Overfitting, sabéis que es ajustarse demasiado bien a un tipo muy reducido de problemas. No es la definición exacta, pero para que nos entendamos en este caso. Es decir, la pregunta que se han hecho los de Scale AI es a ver si los que hacen los LLMs los hacen especialmente para que pasen los benchmarks. Y lo que han descubierto es que Mistral y Phi hacen overfitting en los benchmarks, mientras que GPT, Claude, Gemini y Llama no hacen overfitting. Vale, esa es la noticia no da mucho más, pero la reflexión general es, vamos a ver, ahí ya desde hace no sé cuándo se acuñó, yo la llevo oyendo toda la vida, la famosa ley de Goodhart, la de que si una medida se convierte en un objetivo, deja de ser una medida. Pero eso pasa con la inteligencia artificial, pasa con los objetivos dentro de las empresas y pasa con la propia vida humana. ¿Qué pasa? Que si un estudiante estudia para un examen, vamos a decir que está haciendo overfitting del examen, porque se ha preparado especialmente para pasar ese examen, pues claro, es que luego vamos a medir al estudiante en función de si aprueba o no aprueba ese examen. Claro que va a intentar hacerlo overfitting. Bueno, pues la inteligencia artificial, 3/4 de lo mismo. Si la financiación, el uso, las notas de prensa se consiguen sacando buenas notas en los benchmarks, obviamente los desarrolladores de LLMs van a intentar que hagan overfitting a los benchmarks. Pero esto no es ninguna sorpresa, es como funciona la vida, es como ha funcionado siempre. Y lo que hay que hacer, como decía uno de mis jefes hace tiempo, es recordar que este no es el problema, esto es un dato del problema. La vida es así, la inteligencia artificial es así, los sistemas educativos son así, todo es así. Ley de Goodhart, si una medida se convierte en un objetivo, deja de ser una medida. Y la quinta y última noticia convencional de desarrollo es la de Apple, que ha presentado
su, vamos a decir, plan de inteligencia artificial. Empecemos por decir que Apple claramente se ha quedado atrás. Yo en su día me enamoré de mi primer Macintosh en los años 80 y le tengo un cariño especial a Apple. Ha tenido momentos brillantes, nos ha traído el iPhone, que fue realmente una revolución, pero Apple lleva fácilmente 6-8 años durmiendo la siesta. La inteligencia artificial generativa los pilló durmiendo la siesta, pensando en si le ponían un emoticono más o menos al iPhone o en si lo hacían 1 milímetro más o menos gordo. La inteligencia artificial ha ido mucho más rápido de lo que todos pensábamos, ha pegado un salto en estos últimos 2 años que yo creo que todos pensábamos que iba a tardar 20 en dar. Yo creo que en Apple también pensaban que iba a tardar 20 y por eso cuando empezó no se pusieron las pilas. Dudo ya de que Apple sea una empresa que se pueda poner las pilas en nada, porque como todos los mastodontes se mueve muy despacio, es la analogía de siempre del Titanic. Una cosa es que veas el iceberg y otra cosa es que seas capaz de girar un barco del tonelaje del Titanic antes de que se estrelle contra el iceberg. Bueno, lo mismo, por cierto, le está pasando a Amazon. Amazon se ha quedado todavía más atrás que Apple. No sabemos nada de Amazon. Está desaparecida en combate en el ámbito de la inteligencia artificial. Antes os decía el plan este de inversión en startups, pero sí, vale, tienes pasta y te gastas la pasta, pero ¿qué estás haciendo tú internamente? Nada. En el caso de Apple, se han sentido obligados claramente por la presión del mercado y de los inversores a decir que están haciendo algo con inteligencia artificial. Lo que han presentado es una tontería. Lo que pasa es que lo que no es una tontería es que esa tontería vaya a ir a partir de final de este año o principio del que viene incorporado en todos los iPhones, que es una manera de decir que la inteligencia artificial ahora sí va a aterrizar en la vida cotidiana de la gente, porque sobre todo en Estados Unidos todo el mundo tiene un iPhone y eso quiere decir que toda la gente que a día de hoy no sabe qué es ChatGPT o lo sabe pero no lo ha usado o lo ha usado pero no sabe muy bien para qué usarlo, pues aquí va a venir Apple a ofrecerles algo que es más o menos lo que ya existe, incluso en algunos casos menos de lo que ya existe, pero se lo va a ofrecer en un dispositivo que todo el mundo tiene en su casa, no solamente en su casa, sino en su mano o en su bolsillo, 24 horas al día. En concreto, lo que ha presentado Apple son 2 modelos, que ha llamado modelos fundacionales. Esto sí que es súper pomposo porque, vamos, llamar modelo fundacional a modelos que hacen incluso menos de lo que ya hacen los auténticos modelos fundacionales, pero bueno, esto es la soberbia propia no de Apple, sino de cualquier empresa que domina un mercado y que se cree que lo inventan todo. Ha presentado un modelo fundacional para uso en local, al que han llamado, o yo por lo menos no he visto otra manera, en los documentos que he leído lo llaman siempre Apple on Device, con 3 billones de parámetros. Lógicamente tiene que ser un modelo pequeño para que se pueda ejecutar en el chip de un iPhone. Y han presentado otro modelo fundacional para servidores. Este es el que debería ser comparable a los GPTs, llamas, clouds de la vida, y no es comparable. En los benchmarks, incluso en los benchmarks presentados por Apple, que como hablábamos justamente hace 5 minutos, ya los habrán tuneado específicamente para que hagan overfitting, pues ni haciéndole overfitting creo yo que han conseguido estar al nivel de los mejores. La idea que tiene Apple es que haya como 2 tipos de tareas. Las tareas más fáciles, supongo que tipo, ponme una cita en el calendario o resúmeme este email que he recibido en 2 párrafos. Esas que se hagan en local, con el modelo on-device de 3 billones, y las que sean más grandes, del estilo de léete este PDF, hazme un resumen, ese resumen me haces una tabla con todos los números y me la mandas a una hoja Excel, y esa hoja Excel se la envías por email a todos mis contactos de la lista financieros del mundo sin fronteras. Ese tipo de tareas se pasarían al modelo que está en servidores. O, quién sabe si directamente a ChatGPT 4o, porque, como sabéis, ya os dije que Apple ha cerrado un acuerdo con ChatGPT, acuerdo en el que, por cierto, según he leído esta semana, no les van a pagar en dinero a ChatGPT, sino que les van a pagar precisamente en exposición. El trato sería, tú me das ChatGPT 4 gratis y yo meto ChatGPT en los chorrocientos millones de iPhones que hay por todo el mundo y además lo meto bajo la marca Apple, con lo cual a la gente le va a dar mucha más confianza, la gente te va a usar mucho más y todo esto es bueno para ti. Al parecer el acuerdo es ese. Yo no estaba en la sala de reuniones ese día porque tenía que llevar al niño a karate, pero me han contado que eso es lo que pasó. También podría ser que utilizaran Gemini, porque también recordad que Apple en su día cerró un acuerdo con Google.
También podría ser que Apple dejara que cada usuario eligiera, que te diera un menú al principio, la primera vez que usas esto y te dijera, oye, esta es una nueva funcionalidad de Apple, puedes elegir entre el modelo de Apple, el modelo de Google o el modelo de OpenAI. ¿Cuál quieres? ¿No? Como cuando, creo que en la Unión Europea solo, pero es obligatorio que cuando usas un móvil por primera vez, te pregunten, o un browser por primera vez, te pregunten qué buscador quieres usar por defecto. Pues lo mismo. Siendo Google, ya me extrañaría que dejara elegir al usuario, porque Google es bastante de decir, quita, ya pienso yo por ti, que tú eres más bien tirando a tonto y nosotros somos muy listos porque tenemos un logotipo con una manzana. Así que dudo mucho que Apple deje elegir, solo si la obligan legalmente. En lo único en lo que ha aportado algo nuevo de toda esta presentación, Apple es, como era de esperar, en la parte de alignment, en la parte de limitar a los modelos para que sean educados, para que no respondan preguntas inconvenientes, para que sean inclusivos, transversales, ecosostenibles, resilientes, es decir, para que sean lo más tontos posibles, emulando, por otro lado, a cómo nos estamos convirtiendo ya los humanos desde hace un par de décadas o tres, o incluso más. A esta parte es a la que Apple ha dedicado más tiempo en los documentos, en las presentaciones, a garantizar que esto va a ser muy seguro, que no va a decir palabrotas, que no va a enseñar a nadie desnudo, que no va a entrar en debates políticos y que además va a ser súper privado, que tus datos no van a estar en peligro, que todo está supervisado por ellos, que es un brindis al sol, porque al final las tareas que no se puedan hacer en local van a ir a unos servidores, y van a unos servidores desde el momento en el que algo sale de tu móvil, ya te tienes que fiar de que el otro cumpla lo que diga, pero no lo puedes garantizar. La otra mini innovación que ha hecho Apple es más una innovación conceptual que otra cosa, pero es ocurrente, no es nada, no han inventado nada, pero han usado lo que ya existía de una manera ocurrente. Lo que han hecho con el modelo local es fine-tunearlo con LoRa y cuantizarlo a la vez. Han hecho una QLoRa. Como sabéis, cuando fine-tuneas con LoRa, lo que construyes en realidad es lo que se llama un adaptador, un adapter, que conectas después al modelo principal, sin necesidad de retocar los pesos originales, para que el fine-tuneo, digamos, se incorpore al flujo de la inferencia. Aquí la idea original de Apple ha sido fine-tunear en diferentes tareas al mismo modelo, con lo cual lo que tienes es distintos adaptadores. Y lo que hacen es, siempre esta jerga muy rimbombante de Apple, han construido una cosa a la que ellos le llaman RPA, Robotic Process Automation, en la que, en función de la tarea que tú pidas, le conectan un adaptador u otro al modelo principal. Y de esa manera es como si tuvieras muchos modelos especializados, aunque en realidad solo tienes uno, especializado en muchas tareas, y al que solo le conectas un adaptador cada vez, con lo cual mantiene siempre el tamaño total del modelo muy contenido, insisto, en local, que es donde preocupa que sea contenido. Así que, en resumen, Apple llega tarde a la fiesta, llega además regular vestido, con calcetines color vino y deportivas, pero como es Apple, pues lo dejan entrar, le dejan que adelante la fila y pasa el primero a la fiesta, y cuando lo tenga en todos sus iPhones, dentro de entre 6 y 12 meses, diría yo, pues veremos qué hace la gente con ello. Desde luego es una, no sé si la gran oportunidad, pero una de las grandes oportunidades que va a tener la inteligencia artificial generativa de popularizarse, porque hasta ahora claramente no se ha popularizado. Y vamos ya a las noticias de desarrollo interesantes, ya no las convencionales. La primera es que Together AI ha presentado una nueva arquitectura a la que ha llamado Mixture of Agents, que consiste en usar varios LLMs a la vez, en paralelo, para generar un resultado mejor. La analogía sería, igual que un LLM es una red de neuronas, bueno, son muchas, pero por simplificar, son un montón de neuronas artificiales en red, esto lo que hace es ese mismo concepto en el siguiente nivel, conecta a varios LLMs en red. Y como una red neuronal lo que hace es poner varias capas. En cada capa hay varios LLMs que funcionan en paralelo y que le pasan su resultado a la siguiente capa. En concreto, la primera capa, a la que se le llama Proposer, recibe el prompt, todos los LLMs de esa capa reciben el mismo prompt y cada LLM genera una respuesta. Todas esas respuestas se agrupan, se concatenan y se le mandan a todos los LLMs de la siguiente capa, que se llaman, la siguiente capa se llama Aggregator. Y a cada LLM de esa segunda capa, la tarea que se le dice es
resume todo esto en 2 párrafos, en un párrafo, en 3 párrafos. O sea, todas las respuestas concatenadas de la capa anterior, en la segunda capa lo que se pide es resumirlas. Y este proceso se puede seguir alargando en múltiples capas para refinarlo, intentando, como pasa en las redes neuronales, que cuantas más capas utilices, mejor sea el resultado final. El experimento que han hecho estos tipos de Together AI se limitaba a 2 capas, creo que hicieron otro con 3 capas, no me hagáis mucho caso, pero estamos hablando en cualquier caso de muy poquitas. ¿Por qué? Pues porque esto obviamente retrasa un montón la inferencia. O sea, pensad que tenemos que esperar la respuesta de todos los LLMs de la primera capa, concatenarla, pasársela a los de la segunda capa y esperar a la inferencia de todos los de la segunda capa, después volver a compactar la respuesta y mandarla. O sea que esto a día de hoy no es usable. Pero como todas las cosas, es un concepto, un primer paso en una dirección. Igual llegamos a hacerla viable desde un punto de vista de uso práctico o igual no. Pero la idea es interesante. Y además de interesante es potente, porque los resultados, incluso con esas pocas 2 o 3 capas, fueron que utilizando modelos open source, que ya sabéis que a día de hoy rinden en general peor que los modelos de código cerrado, bueno, pues utilizando solo modelos open source, en esta arquitectura de Mixture of Agents, consiguieron incluso superar en algunos benchmarks a ChatGPT 4o. Estamos hablando de la última versión de GPT. Bueno, pues con modelos muy inferiores individualmente, conectados en este Mixture of Agents, en algunos benchmarks incluso se supera al mejor modelo closed source que tenemos a día de hoy. La segunda noticia interesante de desarrollo tiene que ver con Hugging Face, que ha presentado un paper sobre cómo descensurar cualquier LLM, cualquier modelo de lenguaje. Al proceso lo han llamado Abliteration, que entiendo que es una mezcla de ablation y obliteration, que en español sería como una mezcla de ablación y eliminación, destrucción, borrado, algo así, obliteration. Bueno, no me atrevo a hacer una traducción de la combinación de las dos porque ya sabéis que el inglés da mucho juego para esto de combinar palabras y acortar palabras y encadenar palabras, el español no tanto. Así que lo seguiremos llamando obliteration. ¿Y cómo funciona esta técnica de la obliteration para descensurar un LLM? Cuando digo descensurar, me refiero a conseguir que conteste las preguntas que normalmente no quiere contestar y que no las quiere contestar porque en el proceso de alignment se le ha enseñado que niño eso no se toca. Entonces, se le han enseñado un montón de ejemplos de preguntas a las que tiene que responder: no puedo contestarte a eso, como modelo de lenguaje que soy, no puedo contestar, no me permiten contestar a eso, en fin, la fórmula que quieras. Bien, pues lo que han hecho los de Hugging Face es, cogieron un set de preguntas, vamos a decirlo así, peligrosas, censurables, y otro set de preguntas inofensivas, vamos a llamarlas, comparables a las otras, ¿no? Imagínate que yo pongo por un lado un set, el prompt, enséñame una persona desnuda, y en el inofensivo te pongo enséñame una persona vestida, ¿vale? El primero me lo va a rechazar, el segundo me lo va a aceptar. En el primer set te pongo enséñame a hacer una bomba de neutrones, que me la vas a rechazar, me la va a rechazar el LLM, y en el siguiente te pongo enséñame a hacer una bomba de agua, que me la va a aceptar porque una bomba de agua es para sacar agua de un pozo. Bien, pues con esos dos datasets de preguntas censurables y preguntas inofensivas, lo que hicieron fue medir en el proceso de inferencia de cada pregunta los 3 streams residuales. Recuerdo, porque tampoco sé si lo he dicho alguna vez, los streams residuales son los 3 streams que hay dentro de cada decoder. Recordad que un LLM está compuesto de un montón de decoders. ChatGPT 3, por ejemplo, tenía 96 decoders. Dentro de cada decoder hay un transformer y una red neuronal. Bueno, pues los 3 streams residuales son: el primero es el que entra en el transformer, este es el que se llama normalmente el stream pre, luego está el stream mid, que es el que va del transformer a la red neuronal, y luego está el stream post, que es el que sale de la red neuronal hacia el siguiente decoder. Bueno, pues han medido los 3, el pre, el mid y el post. Y lo que han hecho es medir la diferencia entre los vectores de los prompts censurables y los prompts inofensivos. La diferencia media, obviamente, porque la diferencia no es siempre igual. Esa media, la media de la diferencia entre la dirección de los vectores,
debería darnos, por llamarlo así, la dirección de rechazo. Es decir, qué componente vectorial hace que una pregunta, entre dos casos muy parecidos, sea o no sea rechazada. Y una vez que tienes esa componente, esa dirección de rechazo, lo que tienes que hacer, obviamente, es restársela a todos los prompts que vayan pasando por el decoder. Si le restas la dirección de rechazo, todos pasan por el decoder y todos acaban con una respuesta. Y obviamente puedes hacer eso de dos maneras. Una es, coges el modelo original y le restas la dirección de rechazo a todos los pesos, o lo puedes hacer en inferencia si no quieres meterte en tocar el modelo. Coges el modelo tal como está y en el proceso de inferencia le restas la dirección de rechazo a todos los prompts que vayan entrando. Y de esa manera tan simple y tan elegante tenemos un modelo descensurado. Cosa que siempre será positiva, ya sabéis, mi punto de vista es, ya me educo yo solo, gracias, no necesito que nuevamente 4 tíos de Silicon Valley o 2 tíos de Estocolmo o uno de la República Sudafricana me eduquen sobre lo que puedo y no puedo saber, sobre lo que puedo y no puedo preguntar, sobre las respuestas que no me van a dañar el cerebro o sí me lo van a dañar o me van a ofender. Yo tengo la piel muy dura, a mí es muy difícil ofenderme, así que el LLM me puede llamar lo que quiera, pero ya elegiré yo si quiero educarlo de una manera o de otra. Tú dame el LLM, que yo ya lo usaré como a mí me venga en gana. Gracias. Así que doy la bienvenida a este proceso de obliteration que nos permita que nos dejen de educar los 4 iluminados de turno que piensan que saben más que nosotros de todo y que están llamados a dirigir a la humanidad en la dirección a la que ellos les pete. Ya me dirijo yo solo, gracias de nuevo. Y me olvidaba, no solamente Hugging Face ha puesto a nuestra disposición esta ingeniosa técnica de obliteration, sino que además en el mismo paper incluyen el código para implementarla, con lo cual es ya, en fin, para darles un abrazo, nunca mejor dicho, a los de Hugging Face. Tercer tema interesante de desarrollo de esta semana, más que una noticia, es un bloque, y tiene que ver con la tendencia que cada vez vamos viendo más de usar a la inteligencia artificial para que mejore a la propia inteligencia artificial. Esto ya se vio hace unos años, cuando con los modelos que se entrenaban para que jugaran al ajedrez, al Go, a cesta punta, a todos los juegos que se le iban poniendo por el medio, llegaba un momento, al principio se les entrenaba con partidas humanas, se les enseñaban partidas humanas para que aprendieran, pero llegó un momento en el que tocaban techo, claro, tocaban techo en donde hemos tocado techo los humanos. Y en ese momento se vio que la mejor manera de seguirlos entrenando era ponerlos a jugar entre ellos, poner a jugar a un modelo contra sí mismo, es decir, contra otro ordenador ejecutando el mismo modelo. Y así es como dieron otro salto para arriba y entonces sí que ya se hicieron realmente inalcanzables para los humanos, porque justamente son capaces ahora de jugar en un nivel al que los humanos no hemos llegado nunca, y por eso tocaron techo cuando se entrenaban solamente con partidas humanas. Bueno, pues con ese mismo principio, últimamente he visto varias noticias que van en esa misma dirección. Empezar a utilizar inteligencia artificial generativa para que entrene a otra inteligencia artificial generativa. Por ejemplo, Sakana AI, Sakana con K, S-A-K-A-N-A, en colaboración con la Universidad de Oxford y la Universidad de Cambridge, espero que no con los equipos de remos, sino con los equipos de inteligencia artificial o algo más al caso, se preguntaron, ¿podríamos utilizar a un LLM para que nos propusiera un algoritmo de entrenamiento de LLMs mejor que los que tenemos ahora? En concreto para el proceso de alignment. Ya sabéis que no soy muy partidario, pero todas las mejoras son útiles. Si son útiles para el alignment, ya encontraremos la manera de que esta misma técnica sea útil para otras cosas. Así que centrémonos en la técnica y no en el uso concreto que le han dado en este ejemplo concreto. A este uso de un LLM para que mejore el entrenamiento de otro LLM lo han llamado LLM al cuadrado, literalmente. O sea, no como abreviatura de nada, sino LLM squared. La idea es, le preguntaron, no solamente con un prompt, sino con un prompt y prompts de seguimiento y más prompts de seguimiento y preguntas de chequeo de ¿estás seguro que esto? Vuélvelo a pensar, hazlo en varios pasos, bla, bla, bla. Le preguntaron a un LLM si podía proponer un algoritmo de alignment, de lo que también se llama preference optimization, o sea, optimizar las preferencias, obviamente las preferencias humanas, si podía proponer un algoritmo que minimizara la función de pérdida más que los algoritmos que usamos actualmente y que, como sabéis,
el más importante, no el más importante porque sea el mejor, es una combinación de mejor y económico en recursos, es DPO, el Direct Preference Optimization. Bueno, pues el LLM generó varios, propuso varios, pero en concreto uno de los que generó, al que estos tipos de sacana han llamado Disco Pop, hay que poner siempre nombres, ya sabéis, muy pegadizos. Disco Pop se supone que es una especie de contracción y uso de iniciales de Discovered Preference Optimization. Disco, de Discovered, Pop. Bueno, pues este Disco Pop ha mejorado en ajuste de preferencias, en alignment, a DPO y a todos los otros modelos de Preference Optimization contra los que lo han comparado. O sea que, básicamente, la primera vez que usamos a un LLM para que nos proponga un algoritmo, ha mejorado a todos los algoritmos que ya teníamos. En esta misma línea, un grupo de investigadores de varias universidades estadounidenses, son un montón, con lo cual no los voy a mencionar a todos, lo que hicieron fue coger Java, que Java es la versión de vídeo, el modelo de vídeo basado en Llama 3, han usado Java para reetiquetar miles de millones de imágenes obtenidas por puro web crawling. Cuando las obtienes por web crawling, normalmente lo que haces es usar las captions de las imágenes o la descripción más cercana que encuentres para etiquetarlas. Pero claro, eso tiene muchas veces errores. A veces las captions están mal, pues mal porque físicamente el programador que las escribió se equivocó, pueden tener typos, puede haber ruido, si estás cogiendo texto cercano, el texto cercano puede estar hablando de otra cosa a la vez que habla de la imagen, pueden estar mal asignadas, en fin, los múltiples errores que cometemos los humanos cada vez que hacemos algo. Bueno, pues lo que hicieron estos tíos fue coger esos miles de millones de imágenes de web crawling que estaban etiquetadas con captions y con texto extraído del propio crawling y las reetiquetaron utilizando Java. Dicho a lo bruto, le enseñaron las imágenes a Java y con cada imagen le dijeron describe qué hay en esta imagen. Bueno, pues con ese nuevo dataset de esas imágenes etiquetadas por Java, entrenaron a un modelo de visión, a un modelo de imágenes. Y, para sorpresa de nadie, el modelo resultante era mejor que el que se entrenó con las imágenes etiquetadas por humanos. Así que otro ejemplo donde la inteligencia artificial entrenada por inteligencia artificial mejora la inteligencia artificial entrenada por humanos. El tercer ejemplo que he leído últimamente sobre esto tiene que ver con un modelo que ha desarrollado el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, al que han llamado DENSEAV, escrito DENSEAV, que lo que hace es, y es una cosa muy, muy chula, aprende a hablar viendo vídeos. Es decir, hace como hacemos los humanos cuando somos niños. Tú, a base de ver cómo la gente llama a las cosas, cuando, no sé, tu madre te acerca el chupete y te dice ¿quieres el chupete? ¿Quieres el chupete? Y tú ves a tu madre con una cosa en la mano diciendo chupete, 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 tú acabas entendiendo que esa cosa se llama chupete. Y cuando te empieza a decir mira papá, y tú ves allá un señor difuso, lo que veas con esa edad, así, no sé, con bigote y gafas y patillas, y cada vez que ves a esa cosa difusa con gafas, bigote y patillas, oyes papá, 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 pues deduces eso se llama papá. Bueno, pues con esta misma idea, un tipo de estos del MIT confiesa en el paper que en un día de estos que tenía ocioso o estaba en su casa tocándose las narices, de repente pensó, ¿habría alguna manera de entrenar a un LLM en lugar de con textos escritos, simplemente, de una manera figurada obviamente, sentándolo a ver la tele durante horas y horas y horas y horas? Y con esa idea lo que hicieron es, crearon este modelo al que han llamado DENSEAV, lo entrenaron enseñándole 2 millones de vídeos de YouTube. Recordad que los vídeos de YouTube a veces tampoco son muy largos, o sea, no estamos hablando de 2 millones de películas de largometrajes, me refiero, pero bueno, 2 millones de vídeos de YouTube está bastante bien. Y lo que hacían es, en el modelo, cuadraban un modelo de visión con un modelo de audio, es decir, un modelo que reconocía los píxeles y otro que reconocía las ondas de audio y macheaba esas dos cosas. Macheaba los píxeles que estaba viendo en cada momento con el audio que estaba escuchando en cada momento. Y con eso, durante los 2 millones de vídeos que se vio, efectivamente aprendió a hablar. Y primero sabemos que aprendió a hablar porque
habla como un LLM, es decir, construye texto, y además porque sabe identificar conceptos en imágenes. Por ejemplo, una vez entrenado, cuando tú le ponías un vídeo y en el vídeo decían perro, lo que se podía ver es que cuando la parte de audio oía perro, la parte de vídeo enfocaba en los píxeles, digamos, seleccionaba en los píxeles el trozo de la imagen donde estaba el perro. Pero no solo eso, cuando el trozo de audio, digamos la mitad de audio del modelo del DenseAV escuchaba un ladrido, la parte de vídeo también enfocaba, seleccionaba los píxeles donde había un perro en la imagen. O sea que no solamente había aprendido a hablar, sino que había aprendido que los perros hacen guau guau, ladran, hacen ese sonido tan peculiar, y eso también lo identificaba con un perro. Es más, cuando los investigadores vieron cómo, digamos, los flujos de datos internos, por decirlo así, del sistema, vieron que el flujo de la palabra perro iba por un lado, iba, digamos, como por una mitad del modelo, y el sonido del ladrido iba por otro. Había, de alguna manera, entendido el sistema que las palabras son una cosa y las onomatopeyas, los sonidos, los ladridos de un perro, la bocina de un coche, no sé, el ruido de un relámpago, los ruidos, los sonidos son otra cosa y los tenía como separados incluso internamente durante la inferencia. Es alucinante este proyecto, a mí me ha parecido espectacular en sí mismo y luego porque esto abre un gran campo de trabajo en el área de robótica. Claro, esto es fundamental, que un robot pueda cuadrar imágenes y sonidos, por supuesto también palabras, pero incluso sonidos en sí. Es decir, que un robot, por ejemplo, aprenda a identificar el sonido de un cristal rompiéndose con peligro y que si oye un sonido de cristal rompiéndose, inmediatamente le diga a la gente no paséis, se ha roto algo y os podéis cortar. Esto abre una nueva pradera en la que pastar en el área de robótica durante un cierto tiempo hasta que seamos capaces de rumiar todo lo que vamos a comer en esa pradera. Y otro área simpática, si queréis, de aplicación de este tipo de modelo sería el empezar a entender cómo se comunican los animales. Claro, porque los animales, los delfines, de hecho, se dice que tienen de alguna manera un sistema de comunicación por sonidos complejo. Lo que pasa es que tampoco lo acabamos de entender muy bien. Bueno, pues si ponemos a un DenseAV o similar a observar a los delfines y a escuchar a los delfines a la vez que los observan, pues igual en algún momento conseguimos entender detalladamente la manera de comunicación, digamos, las palabras o las frases o lo que sea, las estructuras que usan los delfines para comunicarse. Quien dice los delfines dice las ratas de alcantarilla, con lo cual se solucionarían muchos de los problemas de politiqueo interno que hay en las empresas el día que descifremos cómo se comunican las ratas de alcantarilla. Y termino esta especie de bloque, dentro del bloque de desarrollo, este bloque de la inteligencia artificial mejorando, desarrollando, entrenando a la propia inteligencia artificial, con una cuarta noticia muy rapidita, y es que NVIDIA ha presentado un modelo propio que se llama Nemotron 4 de 340 billones de parámetros, y diréis, ¿otro LLM? ¿Esto por qué no lo has contado antes en las noticias convencionales? Porque este modelo NVIDIA lo ha desarrollado específicamente para que genere datasets sintéticos, con los que entrenar a otros modelos de lenguaje. Así que un nuevo ejemplo en muy poco espacio de tiempo. Todas estas noticias, las 4 que os he metido en este bloque, son de los últimos, voy a decir como mucho del último mes. Yo creo que son más bien como de las últimas 2-3 semanas tirando por arriba. O sea que mucha actividad últimamente en ese propósito de usar a la inteligencia artificial para que mejore a la propia inteligencia artificial, que era un camino obvio porque, como os decía, ya lo hemos usado en la propia inteligencia artificial con los modelos que se utilizaban para juegos. Y otro subbloque dentro de desarrollo ahora que tiene que ver con incorporar búsqueda a la inteligencia artificial, que es otro tema del que llevo bastante tiempo viendo cosas y leyéndolas y ordenándome la cabeza. Bueno, para empezar, cuando hablamos de incorporar búsqueda, lo digo porque traduzco directamente del inglés, ellos están utilizando el término search, pero no entendáis búsqueda como la búsqueda de Google. Aquí lo que estamos hablando en búsqueda es en el sentido de ser capaz de buscar entre distintas opciones la mejor opción posible y en concreto de opciones a futuro. Ser capaz, por ejemplo, por poner de hecho voy a ir directamente con el ejemplo y lo entendéis yo creo que mejor.
voy a partir de un artículo muy simpático que leí de un tipo que se llama Aidan McLaughlin, y muy simpático porque además hasta el título era simpático, le llamaba The Bitter Lesson, o sea, la lección más amarga. De la lección amarga ya hemos hablado muchas veces, así que no la voy a repetir. Aidan McLaughlin deduzco, leyendo ese articulito, que trabajó en algún momento en uno de los equipos que desarrollaban modelos de los que os hablaba hace un momento en el bloque anterior, modelos desarrollados para jugar al ajedrez. Porque resulta que desde 2010 hay un campeonato del mundo de programas de ajedrez. O sea, estos programas ya están en un nivel en el que no compiten con humanos porque les duran 5 movimientos. Y entonces lo que se hizo en 2010 es hacer un campeonato de modelos, de sistemas artificiales que juegan al ajedrez. Bueno, y este tipo deduzco que en algún momento trabajó en alguno de esos grupos, porque sabe mucho del tema y además lo cuenta de una manera que se entiende relativamente bien, ¿eh? Tampoco es un libro abierto, pero bueno, no es demasiado técnico. Bien, la idea es que inicialmente, cuando empezó este campeonato en 2010, los modelos que ganaban eran modelos que no seguían la idea, por decirlo así, de la Bitter Lesson. Recordad que el paper de la Bitter Lesson es de 2019, o sea que en 2010 estamos hablando de una época en la que todavía había mucha gente que creía que a la inteligencia artificial había que enseñarle, que los humanos teníamos que enseñar a la inteligencia artificial porque era imposible que la inteligencia artificial aprendiera sola, desde cero. Bitter Lesson, como sabéis, lo que dice es, hemos aprendido justo lo contrario, que aprende sola y que es solamente una cuestión de escala. A partir de una determinada escala empiezan a emerger propiedades complejas. Bien, pues en ajedrez pasaba un poco lo mismo. Al principio, desde 2010, ganaban sobre todo los programas que incorporaban algún tipo de aprendizaje humano, en el que se les enseñaba estrategia, se les daban como pautas de movimientos en función de la situación del tablero y, lo más importante, se les incorporaban algoritmos que lo que hacían era anticipar movimientos, que sabéis que es algo que también hacen los jugadores humanos. Los Kasparov de la vida, cada vez que mueven una pieza, ellos lo que están haciendo antes de moverla es imaginarse en su cabeza todo lo que va a pasar si ellos mueven esa pieza. Si yo muevo esta, él moverá esta, entonces yo moveré esta, entonces él moverá la otra. Cuantos más movimientos seas capaz de anticipar, más probabilidades hay de que elijas el movimiento correcto en ese movimiento concreto. Bien, pues como digo, desde 2010 ganaban sistemas que incorporaban, entre comillas, ayudas humanas. Y una de las más importantes era estos algoritmos que lo que hacían era mirar hacia adelante, anticipar un montón de movimientos. Eso siguió así hasta que en 2019 llegó un competidor que se llama Lila, escrito L-E-E-L-A, Lila Chess Zero, que era un programa de puro deep learning. Es decir, vino Lila a poner la Bitter Lesson en práctica. Era una red neuronal gigante a la que habían entrenado dándole partidas históricas sin ningún tipo de ayuda humana y de repente en 2019 Lila se pasó por la piedra a todos los demás. Digamos que fue una especie de Bitter Lesson puesta en práctica. Hasta aquí todo normal. Los del programa este de Lila Chess Zero siguieron trabajando, mejoraron la red, la hicieron más grande, la entrenaron con más partidas y se presentaron al año siguiente, 2020, pensando en que iban a volver a ganar porque habían mejorado el sistema que ya había ganado en 2019. Bueno, pues hete aquí que no ganaron ellos. Ganó otro programa que se llamaba Stockfish. Stock como la bolsa y fish como pescado. La peculiaridad que tenía Stockfish es que Stockfish era uno de esos programas que habían ganado antes, de esos programas que tenían ayudas humanas. Entonces, ¿cómo puede ser que Stockfish, basado históricamente en ayudas humanas, le ganara a Lila, basado, por simplificar, en la Bitter Lesson? Bueno, pues le ganó porque lo que hicieron los de estos Stockfish es tragarse la Bitter Lesson, es decir, aceptar que esto era así, que qué le vamos a hacer, y lo que hicieron es desarrollar una red neuronal, pero mucho más pequeña que la de Lila, manteniendo el algoritmo que anticipaba movimientos hacia adelante. Y con esa combinación, una red neuronal mucho más pequeña que la de Lila consiguió ganar el campeonato. Lo que dice precisamente Aidan McLaughlin como Bitter Lesson, que podemos aprender de esto, es que incorporar búsqueda en ese sentido de buscar entre muchas alternativas la mejor, incorporar la búsqueda a una red neuronal, o en este caso a un LLM, en el caso me refiero de los tiempos que vivimos, es como avanzar el desarrollo de esa misma red neuronal o de ese mismo LLM
un montón de años. Él habla de a lo mejor entre 5 y 10 años. Dicho de una manera a lo bruto. Él dice que si fuéramos capaces de incorporarle búsqueda a ChatGPT 4, nos daría el mismo rendimiento que ChatGPT 8 o que ChatGPT 10. Y nos lo daría a día de hoy. Porque para conseguir ChatGPT 8 o ChatGPT 10, a base de ampliar la red neuronal, necesitamos cada vez más recursos. Y eso lleva mucho tiempo. Por no hablar de mucha energía y mucho dinero, pero sobre todo mucho tiempo. No se construyen granjas en, no sé, Montana en 3 meses. Necesitas construir la infraestructura que te lleva años. Mientras que incorporar algoritmos de búsqueda, digamos, entre comillas, lo puedes hacer ya. Digo entre comillas porque hay que ver, es un problema técnico. Pero es un problema técnico, no es un problema de dinero, ni de recursos, ni de energía, ni de tiempo. Es un problema, por decirlo así, de ingenio humano. Y el ingenio humano, como ya hemos visto tantas veces, a veces se atasca en un problema y tarda un montón en solucionarlo, a veces incluso da la sensación de que nunca lo vamos a solucionar, pero como hemos visto con la inteligencia artificial generativa, de repente un problema que había sido irresoluble durante mucho tiempo, en 1 año o en 2 años, le pegamos una patada hacia adelante equivalente a lo que antes pensábamos que nos iba a llevar 20. Bueno, pues esa idea, que me llevaba dando vueltas por la cabeza y que había leído algunas cosas más sobre cómo incorporar búsqueda a la inteligencia artificial generativa, resulta que esta semana me encuentro con un paper muy interesante y muy traído al hilo de todo esto, en el que el Laboratorio de Inteligencia Artificial de Shanghái ha presentado un algoritmo al que han llamado MCTSR, siglas de Monte Carlo Tree Self-Refine, que para los que sepáis de estadística ya veréis por dónde va, para los que sepáis de programación y algoritmos de búsqueda también, porque lo que hace es justamente incorporar un sistema de búsqueda Monte Carlo, un Monte Carlo Tree Search, para que el modelo de lenguaje se autorrefine, se self-refine. Por eso el algoritmo se llama Monte Carlo Tree Self-Refine. ¿Cuál es la idea general? Bueno, pues que la idea general es el hecho en sí de aplicar un algoritmo de búsqueda basado en un árbol de Monte Carlo. El árbol de Monte Carlo, no árbol en el sentido de que haya un pino plantado en Monte Carlo, entendedme, sino que no voy a explicar lo que es el sistema Monte Carlo en estadística porque me llevaría un cierto tiempo, pero la idea es, cada vez que en un nodo de la red neuronal hay que seguir hacia adelante, hay que seguir haciendo el feed forward, lo que haces es implementas en los nodos un algoritmo de búsqueda de Monte Carlo por árbol. Es decir, haces una predicción hacia adelante con valores aleatorios de a dónde te llevaría lo que tienes en cada nodo si lo llevaras hasta el final de la red. Basándonos en los principios del sistema de Monte Carlo, si haces si haces ese sistema de, digamos, proyección aleatoria en todos los nodos a los que le salga la mejor proyección, aunque sea aleatoria, son los nodos por los que tienes que seguir. Eso te permite, de alguna manera, hacer la búsqueda en el sentido de seleccionar la mejor opción entre varias posibilidades que decíamos que queremos incorporarle a los LLMs. Con esta técnica, estos tipos del Laboratorio de Inteligencia Artificial de Shanghái, me he estado dando cuenta mientras la contaba y que no queda muy clara, pero es que realmente es difícil contar en qué se basa una técnica que se basa en el sistema Monte Carlo sin que sepáis cuál es el sistema Monte Carlo. Y el sistema Monte Carlo es una cosa de estadística y aquí estamos para hablar de inteligencia artificial. La estadística hay que traerla de casa, lo siento mucho. Bueno, pues con este sistema, este Monte Carlo Tree Self-Refine, aplicado a un modelo llama de 8 billones, han conseguido el mismo nivel de acierto en las preguntas de Olimpiada Matemática que obtuvo ChatGPT 4. Recordad que ChatGPT 4 estimamos, yo y, en fin, Jan LeCun, Sam Altman, Andrew Ng, ya sabéis, los grandes de la inteligencia artificial, estimamos que ChatGPT 4 debe tener del orden de 500 billones de parámetros. O sea que un modelo de 8 saca la misma puntuación en la Olimpiada Matemática que un modelo de 500. Esto viene a, como mínimo apunta en la misma dirección en la que apuntaba este Aidan McLaughlin y otros que me he estado leyendo últimamente, de que incorporar búsqueda a la inteligencia artificial generativa le daría una patada a la inteligencia artificial generativa en términos de rendimiento de varios años.
Y terminamos la pata de desarrollo, que ya va siendo hora, diréis vosotros, y yo también, que tengo la voz cascadísima. Unos tipos de Harvard, junto a otros tipos de DeepMind, en armonía, han hecho una cosa muy interesante y que tiene que ver sobre todo con una aplicación potencial en robótica. Si habéis visto vídeos, incluso los que yo os he puesto de los mejores y más avanzados robots que veo por ahí, y veis luego cómo se mueve cualquier ser vivo, habréis notado que los movimientos de los seres vivos son muchísimo más fluidos, muchísimo más rápidos, muchísimo más naturales, valga la redundancia, porque un ser vivo es natural y un robot no. Pero durante mucho tiempo se ha intentado que los robots se muevan también de una manera más natural. No es un problema fácil de resolver, incluso por una cuestión puramente física, mecánica, de cinemática. Pero además de eso, no somos capaces de hacer que el cerebro, por decirlo así, del robot, controle de una manera más natural a las articulaciones y a los motores y a los sistemas de movimiento del robot. Bien, pues ¿qué han hecho estos tipos de Harvard y de DeepMind? Pues han creado, por un lado, un simulador de rata. Como os decía antes, han ido a una empresa, a la máquina de café, y a todos los que estaban allí conspirando les han hecho un simulador. Broma aparte, lo que han hecho es, a base de observar con 200 millones de cámaras a 200 millones de ratas, han construido un simulador de un cuerpo de rata que se mueve exactamente igual que una rata en un ordenador. Y a ese simulador de cuerpo de rata le han conectado una red neuronal. Y la red neuronal tiene como objetivo aprender a mover a la rata. Y lo que han estado viendo es que la red neuronal va poco a poco, al principio la mueve, en fin, de una manera que la rata moriría en pocos segundos de los movimientos a los que la somete, pero poco a poco va aprendiendo a moverla cada vez mejor hasta que llega un momento en el que aprende ya a moverla con la fluidez y con la, repito entre comillas, naturalidad con la que se mueve la rata con su cerebro de ser vivo. Así que un paso yo creo que importante en la dirección de mejorar el movimiento de los robots, que aunque no sea algo crítico, porque tampoco en principio el que un robot se mueva más o menos naturalmente tiene que afectar a su rendimiento. Pero hombre, primero permitirán movimientos de cada vez mayor precisión y por otro lado hará menos rara la interacción con los robots. Y terminamos con las píldoras, 3 pildoritas. Una, agrupo aquí varias noticias de las que voy a empezar a llamar noticias de lucecitas de colores. O sea, cómo usar la inteligencia artificial para chorradas. Pero chorradas muy complicadas de hacer, entendedme, no. Una cosa es el mérito del que lo desarrolla y otra cosa es cómo lo usa el ciudadano de a pie. Y el ciudadano de a pie lo usa para hacer lucecitas de colores. Primero, llevábamos ya unas semanas en las que había bastantes noticias sobre modelos de texto a vídeo, para entendernos, tipo el Sora de OpenAI. Bueno, pues esta semana ha habido más. Por un lado, Luma AI, Luma escrito Luma AI, ha sacado un modelo de texto a vídeo y también de imagen a vídeo, al que ha llamado Dream Machine, y lo interesante, si queréis, es que es gratis. Podéis ir a la página web de Luma y podéis hacer, creo que son 10 vídeos gratis al mes o 30 vídeos gratis al mes, una cosa así. Bueno, la calidad deja todavía bastante que desear, o sea, no es ni de coña del nivel de los vídeos de presentación de Sora. Por otro lado, otra empresa que se llama Runway ha presentado Gen 3 Alpha. Aquí no me detengo en deletreároslo porque tampoco aportan gran cosa. Pero bueno, es otro modelo más de texto a vídeo, de imagen a vídeo. En este caso, los ejemplos que ellos, porque este no lo han abierto al público, con lo cual no se puede usar, han publicado ejemplos. Claro, los ejemplos son muy buenos, son de hecho del nivel de Sora, pero como pasa con Sora, la calidad real la veremos cuando cada uno podamos hacer nuestras pruebecitas. Más lucecitas de colores. DeepMind está desarrollando una tecnología de la que también ha mostrado algunos ejemplos, todavía no se puede usar, en la que han llamado vídeo a audio. Y lo que hace es, tú le pasas un vídeo sin sonido y él ve el vídeo, entiende lo que hay en el vídeo y entonces le pone los sonidos que corresponde. Por ejemplo, tú le pasas el vídeo de una persona hablando, pero sin el audio, y él le pone un diálogo. Le pasas el vídeo de una persona esperando en un semáforo para cruzar y él le pone el vídeo de el ruido de coches pasando, ruido de conversaciones por la calle, es decir, entiende lo que hay en el vídeo y le pone el sonido que le correspondería a esa secuencia. Y por último, en lucecitas de colores, Stability ha presentado
la versión 3 de Stable Diffusion Medium. Lo ha presentado además con pesos abiertos, con lo cual, bueno, no bien del todo, pero en la buena dirección. Y ya vale de luces de colores. Segunda pildorita, una encuesta muy interesante. En Estados Unidos han hecho una encuesta sobre cuántos, entre menores de 18 años, cuántos de ellos están muy o algo familiarizados con inteligencia artificial generativa, ChatGPT en concreto. Bueno, pues hace un año salía el 37%, es decir, el 37% de los jóvenes de menos de 18 años estaban muy o algo familiarizados con ChatGPT. Este año ha salido el 75%, es casi justo el doble, un poquito más. Y el 50% además dice que lo usa como mínimo semanalmente. Esto hace un año era el 23%, con lo cual esto ha aumentado incluso más del doble. ¿Qué nos enseña esto? Pues lo que ya sabíamos, que todas las cosas nuevas las usan sobre todo los niños, adolescentes, jóvenes que no tienen los hábitos tan hechos como los tenemos cuando te haces más mayor. Y por otro lado, tampoco tienen miedo de romper las cosas. Claro, como no las pagan ellos, también es cierto que así también tiene menos miedo cualquiera. Pero esto además tiene un efecto secundario, y es que esta misma encuesta se ha hecho entre profesores, y en los profesores la familiaridad también ha subido del 55 al 79, y el uso también está en el 50%, el uso como mínimo semanal también está en el 50%. Lógicamente, los profesores que tratan con estos bichos todos los días, pues al final acaban siendo los adultos que antes conocen y usan estas herramientas, porque no les queda más remedio que conocerlas y usarlas si quieren poder lidiar con estas fieras usando ChatGPT para todo, desde para hacer los deberes, para que les hagan los exámenes, para que les hagan los trabajos de fin de curso y para que les enseñen cómo engañar al profesor. Así que, ya digo, repito las cifras porque son más o menos las mismas en los dos bloques. 75% entre menores de 18, 79% entre profesores, de familiaridad con ChatGPT, y 50% de uso, tanto en menores de 18 como en profesores, como mínimo semanal de ChatGPT. Y la última pildorita es que en Harvard un grupo de investigadores, trabajando en feliz armonía con Google, han creado un mapa detallado, le llaman a resolución de nanoescala. Si por nanoescala se refieren a nanómetros, vale, si es un nombre chulo, pues ellos sabrán lo que quieren decir. Han mapeado en todo el detalle en el que aparentemente se puede mapear a día de hoy 1 milímetro cúbico del cerebro humano. 1 milímetro cúbico. Eso, para los de letras, es un cubo con 1 milímetro de lado. Estamos hablando de probablemente mucho más pequeño que una gota de agua. Bueno, pues en ese mapa, increíblemente detallado, hay aproximadamente unas 57.000 células, 230 milímetros de vasos sanguíneos y, atención, 150 millones de sinapsis. ¿Por qué digo atención a la sinapsis? Porque si en 1 milímetro cúbico hay 150 millones, eso quiere decir que en un centímetro cúbico hay 150.000 millones, y en un decímetro cúbico, es decir, en un cubo de 10 por 10 por 10 centímetros, habría 150 billones europeos de sinapsis. Y el cerebro, yo diría que ese a ojo tiene bastante más de un decímetro cúbico. Con lo cual, a ver si la Bitter Lesson también va a aplicar al cerebro humano, a la inteligencia humana, y no solo a la inteligencia artificial, que yo creo que va a ser que sí. Hasta el próximo martes.